Gloria a Jesús, gloria al Señor Jesucristo. Bendito el Dios para siempre, el Señor, el Dios único, vivo y verdadero. Dios bendiga, amado hermano, amado escucha de Bellavista Estéreo 103.6 en el programa El Justo por la Fe Vivirá. Hoy, como es habitual, nuestro hermano John Jairo Gámez y tu hermano en Cristo Blas Pesotti te saludan. Comencemos, hermano. Quiero enviar primero unos saludos fraternales a todos los amados hermanos que están en sintonía, a todas las iglesias, siervos del Señor, aún fuera del país de Colombia, en otras naciones, bendito sea el Señor. Hechos capítulo 20, vamos a ir rápidamente, Hechos capítulo 20, versículo 13. Esos 5 versículos que fueron el objeto del pasaje bíblico del programa previo. Hechos 20, versículo 13 al 17. Leamos con la bendición del Padre amado, de Jesucristo y del Espíritu Santo. El título, pues, la segunda parte del programa, de Troas a Mileto, o viaje de Troas a Mileto, segunda parte. Dice la Escritura: nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se reunió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos. Y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Y enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Amén. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Hasta ahí. Oremos, amado, amantísimo Dios y Padre Celestial. Gracias te doy, Señor amado, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por la emisora, gracias por la iglesia, gracias por este programa de enseñanza bíblica. Respáldalo, Señor, con tu sabiduría y conocimiento, Padre. Ayúdanos, recuérdanos todos los pasajes, el sentido de la Escritura, y vivifica por tu Espíritu en la enseñanza bíblica. Mientras se hace esta enseñanza, tú extiendas tu mano de poder, Señor, en la distancia, sanando enfermos, libertando al cautivo, abriendo los ojos aún de los ciegos, Señor, porque tu palabra es medicina y salud. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, amado, viaje de Troas a Mileto, segunda parte. Recordemos rápidamente los últimos 2 versos. Prácticamente de los 5 versos que acabo de leer, hay 3 versos que ya se han estudiado. Quedan por estudiar el verso 16 y 17. Sin embargo, para concatenar el orden de la enseñanza, quiero rápidamente hacer un resumen de el viaje de Pablo de Asón hasta Mileto. Según estudiamos ya, el apóstol hizo 3 escalas. Él salió de Asón el primer día. Recuerde que el primer día era el día lunes. Allí salió de Asón con todos los misioneros y por barco llegaron al puerto, a una ciudad marítima de Mitilene.
Allí se quedaron el primer día lunes. Al siguiente día, ellos el día martes abordan en algún lugar, eso lo estudiamos con detalle, frente a la isla de Quío. Después, el siguiente día, el miércoles, tercer día, salen de Quío y anclan, bordean una isla llamada Samos y llegan a la península de Trogilio y anclan en la bahía de Trogilio. En el día cuarto, el día siguiente, ellos salen de allí, del puerto de Trogilio, y llegan a Mileto. Son 4 días que transcurren desde que Pablo sale con sus comitiva de misioneros de Asón y llegan a Trogilio. Ahora, en Trogilio, cuando ellos llegan, veamos lo que dice el verso 16. Lucas, el cronista, dice: porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén. Pablo, antes de llegar a Trogilio el cuarto día, pasó por, antes de llegar a Mileto el cuarto día, pasó el día anterior por el puerto de Trogilio, como le he dicho, el tercer día. Allí en el puerto de Trogilio, en la península de Trogilio, en la costa occidental de Asia, él tuvo la oportunidad de dejar el barco e ir caminando por tierra hasta Éfeso, porque él amaba a Éfeso, él deseaba estar en Éfeso, y de hecho en este tercer viaje misionero estuvo 3 años en esa ciudad, capital de la provincia de Asia. Sin embargo, dice aquí el motivo por el cual él pasó de largo a Éfeso. Éfeso lo iba a retrasar en su deseo de llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés. Gloria al nombre del Señor. Él se dio cuenta, hermano, Pablo se dio cuenta que si él hacía una visita personal a Éfeso, lo iba a retrasar demasiado, porque allí en Éfeso estaban amigos de él, que hizo durante 3 años de su estadía allí. Había varios pastores en Éfeso, al cual él tenía que edificarle y que iban a tener muchas inquietudes. Entonces lo iban a invitar a sus casas, a las iglesias, y se iba a demorar. Eso lo retrasaría para llegar a Pentecostés. Por eso él sabía perfectamente bien que si él pasaba de largo a Éfeso y se bajaba en el puerto de Trogilio, bendito sea el nombre del Señor, en el puerto de, aleluya, gloria al Señor para siempre. Él pasó y llegó a Mileto. Gloria al Señor, en el puerto de Mileto. Él sabía que si él llegaba a Mileto estaba a 50 o 60 kilómetros al sur de Éfeso. Él sabía que si mandaba a llamar a los ancianos, como realmente los mandó a llamar, como dice el verso 17, él podía demorarse menos, hacerle tener un compartir y tal vez un servicio con ellos de culto, y se iba a demorar mucho menos, tal vez un día, que si hubiera ido personalmente a Éfeso. Pero ¿por qué él ahora deseaba con todo su corazón llegar para celebrar la fiesta de Pentecostés en Jerusalén? Recordemos que en este mismo verso, en capítulo 20, en el verso 3, cuando en un programa anterior estudiamos ese pasaje, vimos que Pablo llegó a Grecia, a Corinto, a la capital de la provincia de Acaya, y allí había durado 3 meses. Él, al terminar de su estadía allí en Corinto, él quiso salir por mar. Él se fue
como vimos antes, al puerto de Cencrea, y allí quiso irse por mar para Siria y después llegar a Jerusalén para terminar este tercer viaje misionero. Pero lea usted el versículo 3 del capítulo 20 de este capítulo. Dice que él se enteró que había judíos enemigos, le habían puesto acechanzas, trampas para atentar contra su vida. Entonces a él le tocó devolverse por Macedonia. No pudo salir por barco, y eso lo estudiamos con detalle. Pero al alterarse estos planes de Pablo de ir primero por mar, él, si hubiera salido por mar, hubiera demorado mucho menos para llegar a Jerusalén y hubiera alcanzado a celebrar, como estudiamos ya, la fiesta de la Pascua. Pero como le tocó devolverse, eso lo retrasó demasiado, y vimos que uno de los sitios donde le tocó volver a llegar fue a Filipos, en Macedonia, y allí estudiamos que él celebró la Pascua. ¿Por qué? Porque dice que él pasó los días de la fiesta de las primicias allí en Filipos. Luego se lo cogió la Pascua allí en Filipos por haberse retrasado debido a tener que devolverse por los planes contra su vida. Ahora él pasó a Troas, como hemos estudiado anteriormente, y de Troas sale para Mileto, ahora en un viaje que demoró 4 días, antes habiendo llegado a Asón, por supuesto. Entonces él ahora tiene un plan B. El plan B es llegar a celebrar en Jerusalén la fiesta de Pentecostés, que como sabemos se celebra 50 días después de la Pascua. Aleluya. Entonces ahora llega a Mileto, pero él desea ver a los pastores de Éfeso. El verso, de hecho, 17 de este capítulo dice que él mandó a llamar a los pastores para que recorrieran esos 50 a 60 kilómetros de distancia desde Éfeso hasta Trogilio, donde él estaba, y allí se encontraran con él para hablarles, para predicarles y compartir con ellos. Ahora, se cree que él no pasó solamente un día en Mileto, sino que ahora cuando llama a los pastores, él se queda varios días. Y de hecho, debe quedarse varios días, porque nada más a pie, el mensajero que él tenía que mandar a Éfeso para decirle a los pastores que vinieran a Trogilio, donde él estaba esperándolo, se demoraban 2 días aproximadamente en llegar allá, a Éfeso, y 2 días en venir con el mensajero todos los pastores a donde estaba Pablo. Entonces eran 4 días. Él necesitaba más de 4 días, tal vez 5, 6 o 7 días, que debió, dicen los estudiosos, por lo que le estoy diciendo, haber permanecido allí, en Mileto. Pero hay algunos exegetas que ponen en duda esto y dicen que varios días en ese puerto de Mileto lo iba a retrasar, o lo podía retrasar demasiado a Pablo, y podía llegar atrasado a Jerusalén para celebrar Pentecostés. Sin embargo, quiero hacer un análisis rápidamente, como hacen algunos exégetas bíblicos, para confirmar que realmente Pablo llegó a tiempo a Pentecostés, a celebrar Pentecostés en Jerusalén. ¿Por qué? Escuche conmigo, vamos a la palabra de Dios. Dice que Lucas informa claramente, como vemos en el pasaje de Hechos 20, cómo llenó Pablo las 7 semanas que faltaban desde que salió allá de Filipos hasta que llegó a Jerusalén.
Y vamos a ver, por los datos que da Lucas en el libro de los Hechos, que sí le alcanzó el tiempo, que sí llegó a tiempo a Jerusalén. Veamos primero, amado, vamos a la palabra. Esto es maravilloso. Gloria a Jesús. Primero estudiamos ya que él pasó 5 días viajando desde Neápolis, desde el puerto de Neápolis, que era el puerto de Filipos en Grecia, hasta Troas. Eso lo dice Hechos 26. Vamos a la palabra. Hechos 26, ya vimos antes, y quiero recordarle, dice Lucas, y nosotros pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. ¿Quiénes eran ellos? Los 7 misioneros que se fueron adelante y los esperaron en Troas. ¿A quién? A Pablo, que se había quedado con Lucas en Filipos. Y dice que él se demoró 5 días en llegar a Troas, cuando fue a reunirse con los compañeros en Troas. Y dice que además de esos 5 días, él duró 7 días, ya con Lucas y los demás hermanos misioneros en Troas. Luego, aquí podemos ir contando, vaya sumando, hermano. 5 días viajando Pablo y Lucas del puerto de Filipos, Neápolis, hasta Troas, más 7 días que duró en Troas. ¿Cuánto da? 12, ¿verdad? 12, 5 más 7, 12. Ahora, desde Troas, acabamos de estudiar en la primera parte de este programa pasado, y ahora lo acabo de recordar, que demoró 4 días más cuando salió de Asón para llegar a Mileto. Entonces, súmele usted 12 días más 4 días que demora en llegar a Mileto desde Asón. ¿Cuánto van? Mi hermano John, ¿cuántos son 12 días más 4? 12 más 4. 16. Ahora sigamos lo que dice la palabra. Después, cuando ahora llega a Mileto. Vamos a estudiar esto, estamos estudiando este pasaje, pero vamos a adelantarnos un poquito. Y dice en el capítulo 21, verso 1 al 3, que después que Pablo sale de Mileto, repito, Hechos 21 del 1 al 3, ¿qué pasa? Vamos a ver lo que dice la palabra. Dice Hechos 21 del 1 al 3, después de separarnos de ellos, o sea, de los ancianos de Éfeso, a los cuales él le predicó aquí en Mileto, él dice que zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, un par de islas, y de allí a Pátara, y habiendo hallado un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Y sigue diciendo el verso 3, y al avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria, y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Dicen los intérpretes bíblicos que esta travesía que él hace después de salir de Mileto, que le acabo de leer, por estas islas hasta llegar a Tiro, le tuvo que llevar al apóstol aproximadamente 7 días. Entonces, si llevamos ya 16 y le sumamos 7, ¿cuánto da? 23. Sigamos diciendo, viendo lo que dice la palabra, para ver cuántos días se pudo demorar Pablo para llegar a Jerusalén. ¿Qué pasó después de Tiro? Vamos primero a leer el verso 4 de ese capítulo 21. Dice el verso 4 del capítulo 21, que cuando llegó a Tiro, hallados los discípulos, nos quedamos allí en Tiro 7 días. Entonces, 23 más 7 días que se demoró en Tiro, ¿cuánto da? 30. Sigamos leyendo lo que dice la Escritura. Después del verso 4, desde ese verso 4 hasta el verso
15 hasta el... Leamos lo que dice el verso 10 y el 15 de este capítulo 20. El verso 10 y el 15. Yo creo que yo lo tengo aquí. El verso 10 y el 15. Dice la palabra, amén, gloria al Señor. De la siguiente manera. Verso 10. Y permaneciendo nosotros allí, en Cesarea, ya el apóstol está en Cesarea. Él salió de Tiro y llegó a Cesarea. En casa de Felipe el evangelista, que tenía 4 hijas profetas o profetisas. Dice que demorando allí en Cesarea algunos días, descendió a Judea, hermano. Hechos ya los preparativos, después de esos días, subimos a Jerusalén. Mire todo lo que pasó. Aquí, después de los 30 días que llevamos contabilizados en este pasaje, cuando él sale de Tiro y llega allá a Cesarea, dice que se demoró algunos días. Aquí Lucas no nos dice exactamente cuántos días. Suponen los estudiosos bíblicos que debió demorarse unos 7 días más, porque estaba en casa de Felipe el evangelista, porque había unas profetisas hijas de él, porque ahí se narra en este pasaje, allí en Cesarea, un acontecimiento de un profeta que le predijo algunas aflicciones y sufrimientos que le vendrían a Pablo en Jerusalén. Entonces debió demorarse unos 7 días más. Y si le sumamos esos 7 días a los 30 días que ya llevamos contabilizados, ¿cuánto da, mi hermano John? 37. Lo cual quiere decir, escuche, que desde que él salió de celebrar la Pascua allá en Filipos, cuando estaba con Lucas, porque se celebró los días de las primicias, y el primer día de las primicias era la Pascua, estamos contabilizando que debieron haber pasado 37 días hasta que él supuestamente llegaría a Jerusalén. Pero hay algo, si usted es detallista en lo que estamos, el razonamiento que estamos haciendo y la cuenta que llevamos, usted me dirá, pero hermano, usted no ha metido los días que duró en Mileto, ahora que vamos estudiando. Sí, no la he metido, no he metido el número de días, precisamente para demostrar que Pablo llegó a tiempo para celebrar Pentecostés a Jerusalén. ¿Por qué? Porque ya yo le dije antes que él allí en Mileto tuvo que demorarse mínimo 5 días, 2 días para que los mensajeros fueran a Éfeso y dieran la invitación a los pastores, y 2 días para que los pastores llegaran a Mileto, más 1 día al menos que se demoró Pablo compartiendo con ellos. Serían 5 días. Dicen los comentaristas, los estudiosos, que debió demorarse unos 7 días, porque en realidad este discurso es bastante detallado y era una despedida. Pablo no lo iba a volver a ver más nunca. Entonces póngale que se demoró 7 días. 37 días que hemos contabilizado, más 7 días que estamos razonando que debió demorarse aquí en Mileto. ¿Cuánto da, hermano John? 37 más 7. 44. O sea que demorándose 7 días en Mileto, él llegaba 6 días a Jerusalén, o debió haber llegado 6 días antes de comenzar Pentecostés, porque Pentecostés comenzaba a los 50 días. Luego él, en el peor de los casos, tuvo algunos días de gabela para él ubicarse en Jerusalén y poder celebrar la Pascua. Amén, mi hermano, y la gloria es para el Señor. Entonces esto es un razonamiento que nos enseña a nosotros, amados. Yo estoy haciéndolo con usted en vivo y en directo, para que usted se dé cuenta que la Biblia, sobre todo el libro de los Hechos, da suficientes detalles, aunque a veces es bastante breve y conciso, para suponer
cosas que no se dicen, tan específicas como una contabilización de un itinerario del apóstol Pablo. Amén, mi hermano, gloria al nombre del Señor. Nos queda tiempo todavía para estudiar el verso 17. Yo creo que aquí nos quedamos hasta el final, en este verso 17. Dice que en este verso 17, en realidad tengo que aclarar que el verso 17 en nuestra Biblia Reina Valera hace parte no del viaje de Troas a Mileto, sino del, ¿cómo decirle?, del tema que sigue a continuación en el capítulo 20, que se titula Discurso de despedida de Pablo en Mileto. Sin embargo, yo lo he anexado al viaje porque en realidad es una introducción, no es el discurso en sí del apóstol. Y vea lo que dice: enviando, leo el verso 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar, ¿quién? Pablo. Hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Por qué los hizo llamar? Por lo que le digo, porque los ancianos no estaban allí en ese puerto de Mileto, estaban a 60 o 50 kilómetros aproximadamente al norte, que era donde quedaba Éfeso, la capital de Asia. Entonces, ¿a quién mandó? Y ahí está otro punto importante de conjetura para los intérpretes. ¿A quién mandó el apóstol Pablo a buscar a los pastores? Tenía que ser una persona ágil, fuerte, porque tenía que caminar 50, 60 kilómetros. Y se supone precisamente que él debió haber mandado a un hermano, un discípulo de allí de la iglesia en Mileto, y se cree que pudo haber mandado a Trófimo. ¿Por qué? Porque Trófimo precisamente era de Éfeso. Trófimo era de Éfeso. Y recuerde que Trófimo estaba con el apóstol allí, porque Trófimo era uno de los 7 misioneros que acompañaban junto con Lucas al apóstol. Usted me dirá, hermano, pero usted dice que Trófimo era ¿de qué? De Éfeso, nació en Éfeso. Lea el verso 4 del capítulo 20. Dice que Tíquico y Trófimo de Asia. Y de Asia, Tíquico y Trófimo. Lea el verso 4 de este capítulo 20. No dice que es de Éfeso, hermano. Y Éfeso era la capital de la provincia de Asia. O sea que usted está haciendo una suposición. No, mi hermano. Yo estoy diciendo que es de Asia porque la Biblia dice que Trófimo era de Asia. ¿Dónde lo dice? Pues vayamos a la palabra, hermano. La palabra dice claramente bendito sea el nombre del Señor, en Hechos 21, 29. ¿Ya lo buscó? Hechos 21, 29. Porque antes habían visto con Pablo en la ciudad de Jerusalén a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. O sea, la Biblia también dice que era exactamente de la capital, nació allí. Y como él era de la capital de Éfeso, y para Éfeso era que él tenía que mandar un emisario, ahora que está en Mileto, para invitar a los pastores, se cree que el indicado era Trófimo, que era natural de allí y conocía a los pastores. Gloria al nombre del Señor para siempre. ¿Y cuánto demoró? Ya le dije, le acabé de mencionar. Posiblemente 2 días caminando de ida y 2 de venida. A los 4 días es cuando debió haber llegado el emisario, que tuvo que ser Trófimo, posiblemente, con los pastores. A los 4 días fue que Pablo empezó a compartir con ellos. Gloria al nombre del Señor. Y sigue diciendo, hay algo aquí importante, hermano. Este versículo 17 es la introducción al discurso de despedida de Pablo en Mileto
a los pastores de Éfeso, que él invita a venir. Por eso es importante, hermano, reconocer que este discurso que vamos a estudiar, que va desde el verso 18 al 38, 20 versículos, posiblemente en varios programas posteriores, no solamente es un discurso solemne, porque en realidad es único en el libro de Hechos, es el único discurso de Pablo a una congregación cristiana. Pablo había predicado y Lucas lo transcribe, lo describe en su libro, discursos, sermones, mensajes a auditorios judíos. Había también Lucas aquí en el libro de Hechos descrito mensajes, discursos de Pablo a auditorios gentiles, paganos, pero es el primer discurso que Lucas escribe a un auditorio cristiano. Y es el único que aparece en el libro de los Hechos, este discurso de despedida de Pablo en Mileto a los pastores de Éfeso. Por eso es tan importante. Y no solamente solemne e importante, sino que es emocionante, hermano, porque aquí él se despide para siempre de los ancianos de Éfeso, a quienes él amaba tanto. Y una congregación, una ciudad en donde él había permanecido tanto tiempo, 3 años, en este tercer viaje misionero. Por eso merece toda la dedicación y el estudio detallado este sermón, este discurso. Pero precisamente comparemos el verso 17 de este capítulo 20 con el verso 28 y vamos a aprender de arrancada en este solo versículo 2 cosas importantes. Dos. Vayamos primero al verso 17. Repitamos. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar Pablo a los ancianos de la iglesia. Yo le hago una pregunta. ¿Cómo llama en este versículo 17 Pablo a los siervos, a los que invita en Éfeso? ¿Los llama? ¿Cómo? Ancianos. Ahora vamos al verso 28 de este mismo capítulo, en donde él está en pleno sermón y dice, por tanto, o mejor dicho, donde Lucas transcribe un resumen del sermón que realmente predicó Pablo y dice, por tanto, mirad por vosotros, le dice a los pastores de Éfeso, por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La pregunta que le hago es, ¿cómo llama aquí a los siervos del Señor que están allí? ¿Cómo los llama? Obispos, en el verso 28. ¿Y cómo los llama en el verso 17? Ancianos. Hermano, esto es importante, porque hay algunas personas que no se dan cuenta, no que los ancianos pueden ser o son los mismos obispos, aunque en un sentido específico tiene un sentido diferente, pero en general son sinónimos, ancianos y obispos, sino lo que pocos intérpretes ven en esta comparación de estos 2 versículos es que en muchas iglesias gentiles, a diferencia de las iglesias de Jerusalén, en este tiempo no había un solo pastor, sino que había varios pastores. Sí, señor, varios pastores. O sea que las iglesias no tenían un gobierno pastoral propiamente, de un solo pastor, sino que tenían un gobierno conciliar, lo que se llama un gobierno conciliar. Eran varios pastores los que lideraban en la iglesia. Eso está claro, hermano. ¿Por qué? Porque le mandó a llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Y cuántas iglesias habían en Éfeso? Una. Hoy en día hay muchas, porque hoy en día hay muchas iglesias locales.
pero en ese tiempo que estaban recién fundadas había una sola iglesia. Y si dice la palabra que había pastores, quiere decir que habían varios pastores en esa sola iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es semejante a lo que ocurría con los maestros, con los profetas, porque si usted lee Hechos 13:1, dice que en la iglesia de Antioquía había maestros y profetas. En una sola iglesia había muchos ministros, hermano. Así había también varios pastores. Amén. Y otro detalle que le dije que eran dos cosas que aprendemos en esta comparación de estos dos versos, es que además de reconocer que había varios pastores, no un solo pastor en la iglesia de Éfeso y en otras iglesias, y en general en todas las que Pablo fundaba, eran varios pastores los que lideraban. Hay otro detalle, y es que aquí los ancianos, el término anciano viene del griego presbítero, y no significa un anciano en sentido cronológico, de edad, de una persona de edad, viejo, sino que más bien se refiere a la veteranía, a la experiencia del siervo, a la madurez, tanto en fe como en conocimiento de Dios. Amén. Estos ancianos son también llamados, como le acabo de demostrar en este mismo capítulo 20, en el verso 28, obispos. Porque la palabra obispo viene del término episcopos. El griego episcopo significa sobreveedor, o sea, superintendente, supervisor. Y ese término es sinónimo del anciano. Un anciano era un sobreveedor, un obispo. Amén. Ahora, una confirmación de que ambos términos se pueden entremezclar, usar indistintamente, usar como sinónimo, es Tito 1:5-7. Vamos a ir a la palabra. Mire lo que Pablo le dice al pastor Tito, capítulo 1, versos 5 y 7. Por esta causa te dejé en Creta, le dice a Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses que ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Vamos al verso 7. En este mismo capítulo sigue diciéndole Pablo a Tito, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, y sigue dándole otros requisitos. Pero la idea es que en este capítulo ha llamado a los siervos ancianos, y después a esos mismos ancianos los llama obispos, porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Entonces, eso es el otro puntito importante que debemos asimilar, que son términos sinónimos en un sentido amplio de la palabra, semejantes, parecidos, pero en un sentido específico de la palabra tienen diferencia, y eso lo vamos a ver luego. Entonces, veamos algo interesante. Lucas ha relatado con exactitud en este libro de Hechos, en diferentes sitios, la esencia, la naturaleza, la sustancia y la forma de distintos sermones, mensajes, discursos de Pablo. Y el sermón, ahora, el sermón y la despedida en Mileto probablemente sea, como le dije ya, el único sermón que corresponde a una sección de nosotros. Fíjese que aquí en este pasaje Lucas habla de nosotros. Lucas iba en el grupo misionero. Él estaba allí, era testigo ocular, presencial. Por eso este sermón es tan detallado, porque Lucas está presente y lo describe con lujo de detalles. Aunque esto es verdad,
esto que le acabo de decir lo aceptan la mayoría de intérpretes, que Lucas relató el resumen de este discurso de Pablo a los pastores de Éfeso en Mileto, porque estaba allí presente. Hay algunos críticos literarios modernos, escúcheme, críticos literarios modernos que han tratado de quitarle, restarle autenticidad al resumen del discurso de Pablo en Mileto, aquí, del capítulo 20, diciendo que Pablo tuvo que entresacar algún material de las epístolas, que Lucas tuvo que sacar algún material de las epístolas y aplicarlo, relacionarlo, y eso fue lo que escribió. Dicen estos intérpretes modernos que Lucas no pudo estar presente, sino que él pues se inventó un mensaje sacando ideas de las cartas paulinas. Eso primero no va conforme al espíritu de la Biblia, porque la Biblia da a entender que eso realmente sucedió, sino que además es ilógico, no es verdad, no corresponde con la realidad, porque sabemos que en el libro de Hechos, la forma como Lucas escribe da a entender que Lucas no tenía ningún conocimiento de las epístolas paulinas. Y hay que saber también que las epístolas paulinas, amados hermanos y escuchas, fueron redactadas después salieron en público redactadas después de la muerte del apóstol, aunque fueron escritas en vida de él. Entonces podemos afirmar, como le acabo de decir, que así como hay discursos paulinos a auditorios judíos, que son ejemplos, modelos de discursos de Pablo a auditorios judíos, así como hay en el libro de los Hechos discursos de Pablo a auditorios gentiles o paganos, y en ese sentido son ejemplos de lo que es un discurso de paulino a un auditorio pagano. Podemos considerar a este discurso de despedida de Pablo en Mileto a los pastores de Éfeso como un modelo de discurso a una congregación cristiana, bendito sea el Señor, a una congregación cristiana. Ahora bien, escuche, dice el verso 16, que ya leí y ya hemos comentado, que Pablo decidió pasar de largo a Éfeso. Él resolvió no quedarse en Éfeso para que llegara a tiempo a Jerusalén para celebrar Pentecostés. Pero ahora en Mileto, dice el verso 17, que aprovechó la estadía de allí, del barco, porque seguramente tenía que descargar y cargar y tal vez ser reparado. Y por varios días, hemos supuesto unos 7 días, que pudo haberse quedado Pablo allí. Aprovechó para quedarse esos 7 días. Entonces allí él envía un mensajero y llegan los pastores 4 días después, como hemos visto. Pero Pablo deseaba, o pasó por alto Éfeso porque deseaba estar en Pentecostés. Sin embargo, el corazón de Pablo estaba en la iglesia o con la iglesia de Éfeso. Por eso él decidió llamarlos a los pastores. Algunos suponen que el apóstol pasó un día nada más allí en Mileto, exhortando y compartiendo, instruyéndolos a los pastores. Pero como hemos visto, lo lógico es que demoró varios días, porque nada más en irlos a buscar, mandarlos a buscar y regresar el mensajero, fueron 4 días. Sé que eso está fuera de contexto, fuera de la razón. Bendito sea el Señor. Ahora bien, hay una cosa real en este discurso, y es
que no solamente es un discurso emotivo y formal, porque es un discurso de despedida del apóstol Pablo a una congregación y a unos pastores que los había parido él con dolor y que los amaba con todo su corazón, sino que también fue como la última voluntad y el testamento del apóstol allí para las iglesias del este y del oeste del mar Egeo, o sea, de las iglesias que él había plantado en Europa y en Asia. Fue como un testamento, como una última voluntad, realmente, porque él era la autoridad del apóstol, él era el apóstol a los gentiles, hermano, la máxima autoridad dada por Cristo para esas iglesias. Ahora, la gran mayoría de intérpretes bíblicos, escuche, reconocen, y este es un punto que algunos controvierten, cuestionan, discuten, no están de acuerdo, pero la gran mayoría sí. ¿Y qué cosa? Que las iglesias de la época apostólica, por lo menos la que Pablo fundó, eran, gloria al Señor, como ya le he dicho, gobernadas por varios pastores. Tenían un gobierno conciliar. Aleluya. Un cuerpo de ancianos, de presbíteros. Ahora bien, recuerde también que ya hemos visto que estos ancianos eran llamados obispos. Obispos. Pero quiero decirles, para no confundirlos, que además estos ancianos u obispos, llamados también superintendentes o superintendentes o sobrevedores, eran los mismos pastores. Por eso es que al pastor se le dice obispo, o a veces lo llaman anciano. Gloria al Señor. Ahora, si uno lee lo que Pablo le dice a estos pastores de Éfeso en el verso 28 y compara lo que dice Efesios 4, 11 y 12 y lo que dice Primera de Pedro 5, 1 al 4, uno va a concluir claramente que es verdad lo que yo le estoy diciendo, que no me lo estoy inventando, que los ancianos u obispos son los mismos pastores, porque mire cómo le llama Pablo en el verso 28 a estos líderes. Vuelvo a leerle, ya le había leído antes este verso, pero quiero que usted centre su atención en la forma como los llama. Por tanto, mirad por vosotros, les dice, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Y por qué sabemos que son los pastores? Por lo que sigue diciendo, lo ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces, ¿qué serán estos obispos si Pablo le dice que Dios los puso para apacentar? Pues los pastores. Estos obispos son los pastores también. Gloria al nombre del Señor. Y si tú recuerdas, amado, en Efesios 4, 11 y 12, mira lo que Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, precisamente. Aquí le estaba predicando Pablo a los ancianos de Éfeso. Aquí en una carta posterior le escribió esto mismo a ellos mismos. Les dijo, y él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiere decir que esos pastores, junto con los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, son los instrumentos que Dios usa para hacer crecer en gracia, en fe y en conocimiento a la iglesia. Eso se llama edificar el cuerpo de Cristo. Luego,
estos pastores, además, son los obispos, porque el oficio del obispo es es sobrevedor, es superintendente, es, bendito sea el Señor, cuidar a la grey. Y fíjate que primera de Pedro 5, 1 al 4, Pedro lo dice con más detalle. Dice, ruego a los ancianos. Le estoy leyendo primera de Pedro 5, verso 1 al 4, que están entre vosotros. Yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué le dice a los ancianos? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Qué te demuestra ese pasaje, hermano? Pedro los llama ancianos. Yo ruego a los ancianos. Y después le dice acá adelante, apacentad la grey. Luego los ancianos son los pastores, porque los ancianos apacentan. Son los mismos obispos. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Vamos a cerrar el círculo porque estamos aproximándonos al final del programa. Aunque, como hemos visto, estamos tratando un tema delicado, y es el área conceptual, la etimología de estos términos. Entonces hay que establecer similitudes y diferencias, amén, entre lo que es un anciano, lo que es un obispo y lo que es un pastor. En sentido general, podemos concretar que estos términos son sinónimos, o sea, se pueden usar indistintamente en un sentido general, pero en un sentido preciso, específico, tienen diferencias. El concepto de, bendito sea el Señor, de sobreveedor u obispo, que es el griego episcopos, porque de esa palabra griega episcopos es que sale la palabra obispo. Desde ese punto de vista etimológico del significado de la raíz o episcopos, un sobreveedor u obispo se refiere en sentido específico no tanto a la madurez, a la experiencia, a la veteranía del siervo, del líder, sino sobre todo a su obligación de velar por el bien del rebaño, cuidándolo de peligros de afuera y de adentro del rebaño. Ahora bien, el término pastor es más dulce, porque el término pastor es más dulce y amplio, porque señala, como vimos ya en el pasaje de Pedro, la responsabilidad del siervo de guiar y cuidar las ovejas, pero proveyéndoles también de alimento, que es lo que significa apacentar. Eso es en un sentido específico del término pastor. Es más amplio, ¿verdad? Es más dulce. Y el término anciano, que es el griego presbítero, más bien se toma en un sentido de veteranía, de experiencia, de madurez del siervo en cuanto a la fe y el conocimiento de Dios. Amén. O sea que el término ancianos más bien se refiere a su capacidad de dirigir la grey en sentido específico, pero en sentido amplio general se puede considerar también que es como un obispo o como un pastor. Gloria al nombre del Señor para siempre. Aleluya. Nosotros, ya para ver letra menuda, cuáles son los requisitos
las condiciones para que Dios nombre un pastor, para que alguien aspire o sea escogido como un pastor de una grey. Ya toca revisar exactamente otros pasajes, como Primera de Timoteo capítulo 3 verso 1 al 7, que habla de las condiciones para un obispo o pastor. Pero ya para terminar, yo quiero decirle en pocas palabras, como la fresa del pastel, ya como el broche. La palabra anciano o presbítero, amado, escúcheme, se refiere especialmente a una posición o a un cargo. La palabra anciano o presbítero, a una posición, a un cargo. Mientras que la palabra episcopo o sobrevedor, que es el griego episcopos, se refiere a una tarea, a una función, a una tarea o a una función. Sin embargo, a veces, como le digo, el término que se refiere a un cargo se emplea como sinónimo del término que se refiere a una función o a una tarea. Para los que entienden, espero que lo hayan recibido, gloria al nombre del Señor, amado, y seguiremos estudiando este tema, pero en otra área, en otra situación, porque en el libro de los Hechos vamos a seguir en el próximo programa con el discurso de Pablo a los pastores. Amado Dios y Padre, que moras en gloria y en majestad, Señor, te doy gracias por tu fidelidad, Padre amado, por tu misericordia. Gracias porque, aunque te fallamos, Señor, aunque somos carne y hay engaño en nuestros corazones, en nuestra naturaleza humana, hay perversión en nuestra naturaleza humana, tu Espíritu Santo nos ayuda y tu misericordia nos levanta, Señor. Porque si 70 veces cae el justo, 70 veces tú lo levantas. Y aunque nosotros seamos infieles, tu palabra dice que tú eres fiel, Señor Jesucristo.